Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 10 de enero, viernes después de la Epifanía. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en este día leyendo la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículos 5 al 13. Queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más, y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. El que no le cree a Dios hace de él un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado la vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo no tiene la vida. A ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Palabra de Dios. El recorrido por el cual nos lleva el apóstol San Juan para transmitirnos esta verdad tan profunda sobre la esencia de Dios y el llamado que nos hace Dios a vivir en permanente unión a su amor, llega a plantearnos cuál es la finalidad de nuestra vida, y lo hace a través de una pregunta muy sencilla: ¿quién es el que vence al mundo? ¿Qué significa vencer al mundo? Bueno, vencer al mundo significa, en primer lugar, sacarse la idea de que las cosas de este mundo son las cosas que valen la pena, aquellas por las cuales vale la pena dejar todo atrás, cuando sabemos perfectamente que las cosas de este mundo son todas pasajeras. Cuando Juan utiliza la palabra mundo, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a la creación? No, se refiere al espíritu de la mundanidad. ¿Qué quiere decir? Tener el corazón apresado solo en las cosas del mundo, creyendo que la existencia importante empieza y termina solo en este mundo. Buscar la satisfacción en las cosas de este mundo. No tener, por tanto, esa visión sobrenatural que nos permite reconocer la vida eterna. Y que esta partecita de nuestra existencia, que al final terminará siendo la parte menor, la más pequeña de nuestra existencia, es eso, una partecita simplemente temporal. Por tanto, ¿quién vence al mundo? ¿Qué significa vencer al mundo? Vencer al mundo significa vencer esta mentalidad. Vencer ese tener el corazón en las cosas del mundo y anhelar solo las cosas del mundo. ¿Quién logra vencer esto? Solo el que cree en que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, el camino de la liberación del mundo, de la mundanidad. ¿Dónde está? En poner nuestros ojos en Jesús y creer que es el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Eso, ya lo ha explicado San Juan, nos permite reconocernos a nosotros mismos como los amados de Dios. El amor, ¿en qué consiste? En reconocer que Él nos ha amado primero, entregándonos a su Hijo. Jesucristo ha muerto en la cruz, sí. ¿Y quién ha muerto en la cruz? Ha muerto el Hijo de Dios.
que vino al mundo para nuestra salvación. ¿Y por qué lo ha mandado al mundo a morir en la cruz? Por amor a ti. Y entonces, al reconocer eso, ¿qué es lo que estoy reconociendo? ¿Quién soy yo? Yo soy ese amado de Dios. ¿Y cómo puede ser que Dios me brinde todo este amor? Justamente para iluminarme y mostrarme que las cosas de este mundo no son aquellas que valen la pena. ¿Por qué? Porque su propio Hijo ha muerto. Porque su propio Hijo no ha considerado su vida como un tesoro que hubiera que conservar a toda costa. No ha estado dispuesto a dar la vida por nosotros, mostrándonos que la vida en este mundo no era lo más importante, no era el tesoro principal, que ese tesoro, que es algo bello, hermoso, la vida que tenemos, no está por encima del amor que nos tiene a nosotros, del amor que me tiene a mí, del amor que te tiene a ti. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. ¿Qué quiere decir esta expresión? ¿Qué quiere decir con que vino por el agua y la sangre? Bueno, nosotros sabemos perfectamente que Juan, el apóstol, era discípulo de Juan el Bautista. Y hemos leído en estos días de Navidad el prólogo del Evangelio de San Juan y cómo se nos ha comenzado a contar la historia de la vida de nuestro Señor Jesucristo, primero con el testimonio de Juan, y cómo Juan fueron a preguntarle: ¿quién eres tú? De parte de los sumos sacerdotes. Y él contestó sin engañar: yo no soy el Mesías. Y entonces, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua. Primera acepción entonces al término agua. Efectivamente, vendrá uno detrás de mí que bautizará con mucho más que con agua. Tomará ese elemento. Pero resulta que cuando nosotros leemos esta expresión en Juan, es mucho más elevada que simplemente ese signo que ha sido utilizado para el bautismo. ¿Por qué? Porque Juan estuvo delante de la cruz y al describirnos la muerte de Jesús en la cruz en el momento en que es traspasado por la lanza del soldado, se nos dice que vertió de su costado sangre junto con el agua. Y entonces, ¿qué se nos está diciendo cuando se nos dice el agua? No se nos está diciendo solamente el agua del bautismo, el agua de la purificación, sino el agua que ha derramado nuestro Señor por su costado, por su costado abierto. Por su costado abierto, mostrando cómo lo ha entregado todo. Y esto entonces lo hace en unión con lo que ya nos ha dicho. En esto consiste el amor, en que Él nos ha amado primero entregándonos a su Hijo como víctima. Por tanto, cuando oímos la expresión sangre y agua y sangre, agua junto con la sangre, ¿qué es lo que se nos está diciendo? La entrega total del cuerpo de Cristo, de la vida de Jesús, la entrega total en la cruz. Él vino por eso, no solo con agua, sino con agua y sangre, es decir, no solo con el elemento que usó Juan el Bautista, sino que ese elemento lo incorpora a su propio cuerpo como muestra del sacrificio total, de la entrega total. Y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y entonces dice, bueno, hay 3 testimonios. ¿Cuáles son los testimonios? La sangre, el agua y el Espíritu. Y estos 3 están de acuerdo. ¿Qué es lo que está diciendo San Juan con esto? Bueno, está diciendo algo muy sencillo. Que se ha entregado el cuerpo de Cristo, que se ha entregado la vida de Cristo en la cruz, a tal extremo de haber derramado toda su sangre y haber brotado de su costado no solo la sangre, sino también el agua. Pero junto con eso hay un testimonio del Espíritu que resucitó a Jesús. Cristo ha resucitado, no ha quedado muerto, es decir, la muerte no ha tenido victoria sobre él.
¿De dónde hemos partido? Hemos partido justamente de esa pregunta. ¿Quién vence al mundo? Vence al mundo el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, y creer que, que Jesús es el Hijo de Dios significa creer que vino al mundo, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día y que ascendió a los cielos. Y nos ha enviado a ese Espíritu para dar testimonio de esa verdad. Este es el testimonio del cual está hablando Juan. El testimonio de Dios vale mucho más y ese es el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. ¿Qué es lo que está diciendo? San Juan está tomando aquí varios testimonios. En el momento del bautismo, cómo se ha producido efectivamente el testimonio del Padre, este es mi Hijo. Cómo los discípulos que fueron llevados al monte Tabor lograron escuchar ese testimonio del Padre. Pero además que todos los apóstoles han contemplado a Cristo vivo y resucitado y han recibido el Espíritu Santo. Todo esto es lo que está diciendo Juan. Ese es el testimonio de Dios. Por tanto, aquel que dice que Jesucristo no es el Hijo de Dios, que no reconoce que el Verbo de Dios se hizo carne, que no reconoce su muerte en la cruz, que no reconoce su resurrección, al final, ¿qué está diciendo? Está diciendo que Dios es un mentiroso. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio, y el que no le cree a Dios hace de él un mentiroso. Lo expresábamos ayer cuando decíamos efectivamente cómo con gran pesar podemos encontrar a tantas personas, y una persona comentaba justamente el día de ayer, me tocó una misa donde el sacerdote decía, bueno, todas las religiones son un poco lo mismo, ¿cómo va a dar lo mismo? O sea que Cristo murió inútilmente, vino al mundo inútilmente. Ese niño que hemos adorado en este tiempo de Navidad y que pasó frío en la cuna, no, todo eso, sí, pero al final da lo mismo. No, hermano mío, a mí no me da lo mismo. ¿Cómo voy a dar un testimonio de que me da lo mismo, de que da lo mismo de que haya venido o no al mundo el Verbo de Dios? El acontecimiento más grande de la historia de la humanidad es el momento en que el Verbo de Dios se hace carne, el momento en que se rompe la historia de la humanidad. Y no da lo mismo. No da lo mismo decir yo creo en esto, o bueno, no, da igual, lo importante es que nosotros seamos buenos los unos a los otros. Sí, es importantísimo ser buenos los unos a los otros y amarnos profunda y verdaderamente, pero en el espíritu de verdad, que nos hace aceptar el amor de Dios, ese amor que nos ha demostrado para justamente elevar nuestro corazón, elevar toda nuestra dignidad. Yo soy aquel por el cual Cristo ha querido entregar su vida, derramar su sangre, y ha brotado de su costado abierto sangre y agua. Y ese cuerpo que murió ha sido el que ha resucitado. Y esta es la obra que nos hace testimoniar el Espíritu Santo. Quien tiene al Hijo, entonces tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. No da lo mismo entonces. Fíjate cómo San Juan explica, no da lo mismo. Ahora, no vamos a entrar a analizar en este momento, pero si no conozco a Cristo, entonces no voy a ser salvado. El tema de la salvación, sí, en este momento lo único que digo, eso depende de Dios. Yo no estoy hablando a quienes no conocen a Cristo. Estoy hablándoles a quienes conocen a Cristo, a quienes han recibido el Evangelio y que no pueden, por tanto, decir da lo mismo. No da lo mismo. A ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas. ¿Para qué? Para que sepan que tienen la vida eterna. Es decir, nosotros ya hemos recibido la vida eterna, justamente porque hemos participado de ese testimonio que han dado el agua, la sangre y el Espíritu. Y al creer en ese testimonio, entonces tenemos el testimonio de verdad. No es que tengo que ganarme la vida eterna. La vida eterna ya se me ha dado.
Lo que tengo que hacer es conservarla. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos 12 al 16. En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso, y al ver a Jesús se postró rostro en tierra diciendo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie y añadió: ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso le servirá de testimonio. Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Palabra del Señor. Primera parte importantísima, la petición del leproso, que es tan hermosa. Se postra de rodillas delante de Jesús, rostro en tierra, nos dice el Evangelio, y le dice: Señor, si quieres. Yo, lógicamente, ¿qué quiero? Soy un leproso, tengo una enfermedad. ¿Qué quiere el enfermo? Curarse. ¿Qué quiere todo enfermo? Tener salud. Es lógico. Pero qué bonita es la forma de decirle: no, tu voluntad, si tú quieres. Y la respuesta de Jesús, que es tan maravillosa: quiero, claro que quiero. Queda limpio. Esta respuesta es delante de todos los males a los cuales nos enfrentamos. La respuesta de Jesús es siempre esta delante de todos los males que podemos enfrentar. Y esto es muy importante tenerlo claro, Jesús quiere, Dios quiere que yo esté enfermo. No. Dios quiere que me sucedan males. No. De ninguna manera, nunca. ¿Cuándo Dios quiere que a mí me ocurran males? Nunca, jamás es su deseo. ¿Qué ocurre entonces y por qué no me quita todos los males? Bueno, aquí es donde nos enfrentamos al misterio del mal. Y hay varias consideraciones que tenemos que tener claras. Primera, una persona me podría decir: pero yo le he pedido al Señor que me quite esta enfermedad y no me la ha quitado. ¿Cuál es el motivo? Porque Dios no quiere que sanes. No, Dios quiere que sanes. Dios quiere nuestro bien siempre. Pero puede haber ocasiones en que el bien más grande para mí y para los demás no sea el que yo quiero. Y es muy difícil entenderlo y aceptarlo. Tal vez he explicado un poco con la vida del santo cura de Ars, lo podemos comprender, porque el santo cura de Ars pedía la sanación para tantas personas y se realizaban tantos milagros por su acción, por su intercesión. Pero decía el santo cura de Ars que a veces le daba pena quitar enfermedades a las personas o pedir por la curación, porque decía: porque lleva tan bien esa enfermedad, se está santificando tan bien. Y entonces resulta que lo que producía de bien esa enfermedad era muchísimo más que lo que hubiera producido la salud. Esto muchas personas se sacarán los pelos porque no entenderán lo que estoy diciendo. ¿Cómo puede ser si no hay nada superior a la salud? Sí, hay muchas cosas superiores a la salud. Hay muchísimas cosas superiores a la salud. La primera es Dios. Y por tanto, todo aquello que me permite acercarme más al Señor será un bien mucho más grande. Y entonces entramos en ese gran misterio. No es que Dios quiere el mal, Dios quiere siempre mi bien. Que yo sea capaz de reconocerlo o no es otra cosa. Pero Dios además ha respetado la libertad del ser humano, que ha ocasionado tantas ocasiones de males en este mundo y a las cuales nos tendremos que enfrentar. Pero resulta que nos ha redimido justamente asumiendo esa condición de mal. ¿Por qué? Porque nos ha redimido entregándonos a su Hijo y lo han matado en un acto de injusticia, de cobardía, de traición.
en un acto tan absurdo, tan macabro. Y esa ha sido nuestra redención. Pero resulta que ese acto macabro no tuvo la última palabra, sino que ¿qué fue lo que se produjo? ¿Qué fue lo que se provocó? Nuestra redención. Jesús cura entonces al leproso. Su fama se extiende por todos lados y Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Fíjate qué precioso es como desde el inicio del Evangelio se nos va a mostrar esta actitud de Jesús que tiene que ser constante en nuestra vida. Jesús busca la soledad para orar. Tiene que ser esencial en mi vida tener esos momentos solitarios para mi oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un feliz día y un feliz fin de semana para todos.